Muy buenas tardes, nuevamente darles la bienvenida, ¿no? A la tercera sesión que tienen acá conmigo y vamos a continuar con justamente con el avance, ¿no? Del contenido de nuestro módulo en esta primera versión del diplomado en epistemología, ¿no? En nuestra prestigiosa universidad, ¿no? Universidad Pública del Alto. Entonces, damos inicio, por favor. Vamos a empezar a compartir pantalla y empezamos nuestra clase de la siguiente forma. Asimismo, como habíamos quedado la anterior vez, hemos seguido explicando precisamente los elementos históricos de lo que es epistemología. Y epistemología sabemos que es una rama que deriva de de las gran filosofías de las ciencias. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Con lo siguiente. Tenemos y vamos a seguir viendo lo que es el escepticismo. Con las diapositivas que habíamos quedado, estábamos explicando precisamente este elemento. El escepticismo es el opuesto del dogmatismo, ¿no? Considera que la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto es comprensible en sí misma. El escepticismo niega la posibilidad. Entonces, lo opuesto del dogmatismo es el escepticismo porque niega algo, ¿es verdad? En cambio, el dogmatismo considera la posibilidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es lo que les explicaba, ¿no? Que aquí ya hay un elemento donde el paradigma interpretativo naturalista entraría, porque ese sí nos da la posibilidad del contacto entre sujeto y objeto. En tanto, el escéptico niega totalmente este elemento. En cambio, el sujeto no puede, dice, aprender al objeto. Afirma el escepticismo. Por tanto, el conocimiento considerado como la aprehensión real de un objeto es imposible. O sea, no se lo puede, no lo puedes, como quien dice, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, no lo puedes llevar a la experiencia. A eso se refiere el escéptico. El escéptico dice, no, esto no se va a poder, es imposible, te dice. Según esto, no se puede externar ningún juicio, ¿no? Ningún juicio y se debe abstener totalmente de juzgar. Ya, ahora, mientras que el dogmático, en cierta forma, ignora al sujeto, el escéptico desconoce al objeto, afirmando que no puede lograrse un contacto entre el sujeto y el objeto. La conciencia del cognoscente está en la imposibilidad para aprender su objeto. Aún así, ¿no? Cuando nos da esa posibilidad, el interpretativo naturalista te dice que sí lo puedes hacer, pero eso lo vamos a ver adelante y no vamos a mezclar en este momento. El criticismo pretende ser una postura orientada a resolver la antítesis de una síntesis intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. O sea, hay una antítesis, ¿no? Es decir, el criticismo, nos vamos a ir al criticismo, ¿no? Su postura es resolver la antítesis, el antes de una síntesis intermedia entre los dogmatismos y entre el dogmatismo y el escepticismo. O sea, hay así, ¿no? Un antes. Como el dogmatismo, el criticismo admite una confianza fundamental en la razón humana. Ya, o sea, el criticismo siempre va a decir, no es, hay una razón humana, voy a voy a tratar de fundamentar este elemento. El criticismo está convencido de que es posible el conocimiento, ¿ya? O sea, el criticismo está convencido de que es posible el conocimiento, de que existe la verdad. O sea, está convencido, no es ese. Pero mientras que tal confianza conduce al dogmatismo de todas las aseveraciones de la razón humana y al no fijar límites al poder del conocimiento humano. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el criticismo pone junto a su confianza general de ese conocimiento humano una desconfianza hacia cada conocimiento particular, acercándose al escepticismo por eso. ¿Qué significa eso? O sea, se, tiene una postura de confianza, pero al mismo tiempo... Puta miércoles. Sí, hola. Sí, hola. Hola. Sí. Buen día. Buen día. Doctora, le estoy volviendo a contestar.
no sé si hoy día puede pasar, doctorita. Se nos ha pasado una monografía. Justo cuando usted vino, el señor vino a presentar su monografía. Entonces yo se lo elaboré su acta. No estaba contemplado en la lista, por eso es que no hice la hoja de aprobación. No sé si podría pasar, por favor, doctorita, hoy día. No, para mí es difícil, le cuento hoy día. Tengo en la tarde una situación un poco conflictiva, no voy a poder. Con gusto yo les los firmo el día lunes lo que quieran. Yo el día lunes puedo pasar a primera hora y se los firmo. ¿Ya? Ya, doctorita. Okay. Sí, también le decía en una de las copias de las actas, se había olvidado su firma. Ya. Yo solo le verifiqué una de las copias, entonces, no, eso más, por favor, doctorita. Ok, no hay ningún Espero, problema. entonces, el día lunes yo estoy espero, pasando. El día lunes, Tania querida, ¿ya? El día lunes yo estoy pasando, ¿ya? Está bien, ya, Tania. doctorita. Buenas tardes. Hasta Ya, luego. hasta luego, doctora. Mil disculpas por la interrupción, son a veces factores que uno no los toma muy en cuenta. Les voy a, por favor, pedir nuevamente mil disculpas. Vamos a reanudar nuevamente vamos a reanudar nuevamente la explicación en referencia a lo que es el criticismo. Tenemos en cuenta de que el criticismo dice, junto a la confianza. Es decir, que el criticismo se acerca mucho al escepticismo. Si bien el escepticismo niega cualquier tipo de conocimiento, el criticismo, si bien lo acepta, pero pone en entretela de dicho y la duda y la desconfianza. Entonces, por lo tanto, se acerca un poco a lo que es el criticismo. Ese es el elemento que está tratando de explicar acá. Entonces, el criticismo examina todas y cada una de las aseveraciones de la razón humana, pero nada acepta con indiferencia. O sea, se da la posibilidad, o sea, cuando uno hace el criticismo, hace una crítica, si bien es evidente esta crítica, no, pero también es un constructo, no estoy negando que hay un tipo de conocimiento, pero también estoy aseverando de que existe algún elemento que pudiera colocar en una situación de desconfianza de lo que se está viendo. Entonces, esa desconfianza es cuando uno tiene una crítica y uno hace o está basando su investigación en el criticismo, puedo yo encontrar y ser creíble frente a lo que estoy viendo, pero también tengo que explicar el por qué
no hay este elemento de desconfianza frente a lo que se está viendo, ¿ya? Por un lado, tenemos la epistemología en el siglo XX. ¿Qué pasa en la epistemología del siglo XX? En el siglo XX se realizaron muchas discusiones en torno al problema relacionado con la epistemología. Se presentaron algunas diferencias entre las distintas escuelas del pensamiento, ¿ya? Entonces, aquí nos dice que en realidad ha habido mucha evolución, han presentado muchas escuelas también en relación a los diferentes tipos de escuelas en relación al pensamiento. Se presta mayor atención y mayor importancia a la relación entre el acto de percibir algo, ¿no? El objeto percibido y los resultados de la propia percepción. Es lo que yo les he hablado, ¿no? Desde el momento que hemos iniciado, ¿no? He estado hablando todo el tiempo de este elemento. Este es el elemento que se ha puesto en juego. ¿Por qué razón? Y además, ¿por qué se habla mucho de esto? Se habla mucho de esto en relación a qué, a que la epistemología dentro de todos los puntos no ha tomado en consideración el hecho no de lo que y introduce y además explica por qué de esta situación cuando nosotros hablamos de lo que es la palabra no y explica no lo que es lo que en realidad estaríamos explicando desde el elemento de la psicología de la cognición. La psicología de la cognición, en realidad, la parte de lo cognoscente que deriva de los procesos mentales superiores, donde está el elemento de cómo conozco las cosas, cómo conozco al objeto, cómo es ese elemento de conocer y de construir ese conocimiento a partir de, el antes de. Entonces, esos elementos ya han sido vistos por los antiguos filósofos incluso, solo que ahora le dan más importancia, tal vez con otros conceptos, con otras denominaciones, pero que nos llevan al mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Las principales corrientes del siglo XX. Tenemos los neopositivistas, los post-popperianismo y el racionalismo crítico. Son estas tres corrientes sobre las cuales se mueve en realidad lo que es ahora dentro de lo que es la epistemología. No, se ha movido la epistemología contemporánea, porque después viene la epistemología actual. ¿No? Si nos vamos haciendo un estudio en el tiempo, no tenemos la epistemología ortodoxa, que son principalmente lo que hemos visto, ¿no? De dónde deriva, etcétera, y cómo se ha ido en construcción desde la época de los filósofos más antiguos como Platón y demás, que son ya elementos que son de los epistemólogos ortodoxos, y luego vienen los denominados epistemólogos contemporáneos, pero luego también vienen ahora otro elemento muy interesante, donde está la epistemología actual. En la epistemología actual podemos ver, ¿no? Y tomar en consideración algo muy interesante y muy importante que viene a ser, ¿no? La epistemología del sur. ¿No? En la epistemología del sur están precisamente los epistemólogos, y no simplemente del sur, también tenemos algunos como que son, ¿no? Algunos que tenemos entre los epistemólogos más antiguos, uno de los contemporáneos y actuales también, no tenemos a Edgar Morán, que si bien este autor no está dentro de los 90, ya casi llegando a los 90 o pasando tal vez los 90, que aún todavía está vivo, no, también tiene su posición epistemológica. También tenemos otro epistemólogo que también es considerado un epistemólogo, lo tenemos a Maturana, lo tenemos también a este señor Sousa Bonaventura, lo tenemos también a este señor Carlo Telo, también a este señor Mario Bunge, que ha muerto el año pasado, etcétera, que son epistemólogos no actuales. Entonces, esos son los elementos también que nosotros tenemos que considerar. Vamos a ver estos tres elementos, ¿no? Sobre lo que se está moviendo y se mueve, ¿no? En la epistemología. Tenemos el neopositivismo. El neopositivismo lógico tuvo con Bertrand Russell, 1872 a 1990. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. Sus dos principales predecesores, bajo su influencia, se formó
en los años 20 de este siglo, el llamado Círculo de Viena. Es lo que les decía, ¿no? Hay un Círculo de Viena con el positivismo que se transforma en neopositivismo lógico y toma cuerpo la primera gran escuela de la epistemología científica en el siglo XX. Los miembros más representativos de esta escuela fueron Moritz y Schlinch, ¿no? 1882-1936, Otto Neumann, de 1882 a 1970. Son los únicos enunciados que pueden ser considerados como científicos. Son los sometidos a la lógica, a la planificación empírica. A los que no son sometidos a la lógica son considerados absurdos. Bueno, aquí hay algo muy interesante frente a todo esto. Todos estos señores son los neopositivistas, son los primeros epistemólogos, también surgen los primeros positivistas, no se olvide, son neopositivistas, pero también surgen, aquí también surge la epistemología dentro del Círculo de Viena. Este Círculo de Viena no ha durado más que una década, no ha durado mucho, ¿no? Lamentablemente por todos los movimientos de esas épocas que se habían producido. Luego viene los post-popperianismos. ¿Qué significa eso? Se caracteriza por presentar epistemologías que bien son inspiradas preferentemente en el positivismo. No se identifica totalmente con ninguno de estos dos sistemas. Entre los principales autores post-popperianos, cabe citar, ¿no?, a Thomas Kuhn, que nos habla mucho de los paradigmas. Tenemos Paul Feyerabend, que nos habla sobre lo que es el método o el tratado contra el método. Tenemos a Lakatos que nos va a hablar, en realidad, habla casi de los mismos paradigmas, pero este va a hablar más de lo que es el cinturón de seguridad, etcétera, dentro de lo que es la investigación y el posicionamiento epistemológico. La escuela de Frankfurt y Hayson. Estos señores, se considera que la escuela de Frankfurt es muy importante, porque se considera que es a partir de ahí donde nace, en la escuela de Frankfurt, nace los hermenéuticos y fenomenológicos considerados que están dentro del paradigma interpretativo naturalista. Y también muchos autores hablan que es en la escuela de Frankfurt donde nace el paradigma sociocrítico. Esta corriente plantea que el conocimiento científico carece de un estatuto objetivo, universal e independiente, sino que varía en dependencia de los estándares socioculturales de cada época histórica. ¿Ven lo que acabo de decirles? Afirma que no existe el método, cada cual puede usar el que quiera, el que quiera, el principio del todo vale. Eso es lo que decía Paul Feyerabend, por eso se llama el Tratado contra el Método, y su postulación del anarquismo, sí, es una cuestión anarquista epistemológica, es cierto. Pero estos son los elementos, por eso les decía que la escuela de Frankfurt es bien importante, porque nace ahí los dos paradigmas que posteriormente no los vamos a ir viendo. Tenemos el racionalismo crítico. Este sistema epistemológico es de Karl Popper. Representa el primer intento fundamentado y dirigido a la superación de las debilidades y limitaciones del neopositivismo. Ya muestra la oposición a Popper, al empirismo, ¿no? Imagínense al gran Popper, ¿no?, y al empirismo, basado que todo conocimiento se deriva exclusivamente de la experiencia de los sentidos. Esto es sumamente importante porque aquí ya se habla de la experiencia, de la parte empírica, donde le da valor mucho a esos procesos mentales superiores. Ya, para Popper, el problema no consiste en el origen de las ideas, sino en la verdad y en la falsedad. Saben ustedes, pues, ¿no? A mayor posibilidad de someter a la teoría de la falsación una teoría, mayor posibilidad de cientificidad. Bien, la formación del conocimiento pasa a ser un proceso evolutivo que podría clasificarse en 3 etapas. No, se parte siempre de un problema, luego vienen los intentos, la solución y finalmente la eliminación o el cambio de los intentos fallidos. Ahora, el conocimiento se puede obtener por medio del ensayo y el error. Todo conocimiento es deductivo, nos dice, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de lo siguiente. Tenemos una evolución de la epistemología. La evolución de la epistemología.
quiero que por favor le tomen mucha atención frente a esta diapositiva, porque este es el resumen en realidad de lo que es la evolución de la epistemología y de lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? A lo largo de todo lo que van a ser nuestras clases, que van a ir desarrollándose una a una, día a día, ¿no? Etcétera. Lo que nos dice, las raíces etimológicas de la epistemología provienen del griego, eso ya lo habíamos visto. Episteme, que significa conocimiento, lógica, que significa estudio, y comienzo, y esto comienza en el Renacimiento. El problema fundamental que ocupa la epistemología es precisamente la relación sujeto y objeto, es lo que les había explicado también adelante, ¿no? Hacia las otras secciones anteriores, era precisamente esa relación sujeto y objeto. En esta teoría se llama también sujeto al ser cognoscente, o sea, es el sujeto cómo conoce, cómo estructura su conocimiento. Objeto es todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva. ¿Eh? O sea, el objeto es el fenómeno. El sujeto va a desarrollar esa actividad cognitiva, es decir, el de el poder desmenuzar, el poder entender, el poder trascender al objeto como tal y poderlo explicar, ¿no? Pero a través siempre de una actividad cognitiva, ¿no? Que ya habíamos visto hacia dónde se dirigen los epistemólogos. Sin embargo, la filosofía de los siglos 17 y 18 presenta un nuevo planteamiento del problema que se desarrolla en relación a estrecha con las, perdón, que se desarrolla en relación estrecha con las ciencias naturales. Este se manifiesta principalmente en la comprensión del sujeto y del objeto. Tradicionalmente se ha considerado que la epistemología no estudia los métodos científicos, ¿ya? En concreto, tenía como objeto en estudio crítico de las principales hipótesis y resultados de las diversas ciencias. Como les decía, no estudia los métodos, lo que estudia es el posicionamiento epistemológico, pero para eso también no ha formulado la más de diversidad de 200 modelos epistemológicos. En la actualidad se conocen 33 que son los más comerciales. Los momentos más importantes de la maduración de la metodología de esta ciencia como crítica racional de estos fenómenos de experiencia está representado ¿por quién? Por Galileo Galilei, está representado por Isaac Newton, Galileo Galilei y Luke, Galileo Galilei y Leibniz. O sea, cada uno dentro de lo que es este señor Galileo Galilei, ¿no? Que se considera que es el padre de la experimentación. Y este señor Isaac Newton se le debe el concepto de lo hipotético, ya lo hipotético. Ahora, lo hipotético deductivo en realidad, ¿no? La hipótesis como tal surgió en realidad con el señor Sócrates. Luego, posteriormente, este Isaac Newton lo toma muchos dicen, me voy a basar en el modelo hipotético deductivo. Bueno, ¿a quién se le debe eso? A este señor Isaac Newton, padre de la experimentación, Galileo Galilei, ¿no? Entonces, en el siglo XX, la epistemología queda agrupada en tres grandes escuelas o generaciones que son neopositivismo lógico, tuvo en Bertrand Russell, 1789-1951, sus dos principales predecesores, el racionalismo crítico, que discutirá las principales tesis de circuito de bien. Creo que esto está de más de explicarlo porque hemos explicado cada uno de sus elementos. Una de estas disciplinas e incluso una teoría surgida de una de ellas preside en el conjunto o se atribuye una función de rectoría. En el siglo XIX, la historia no solo se desarrolla por sí misma, sino que predomina en donde se habla el hombre de todas las partes. Él habla del hombre en todas las partes, en todas sus partes, en todo, ¿me entiendes? Entonces, esta es la evolución de la epistemología. Podemos concluir, ¿no? Hasta aquí como una introducción, como un desarrollo, lo cual vamos a ir todavía profundizando aún más. Les quedo muy agradecida. Será esta otra oportunidad.